Bueno, ahí vamos a ver crecimiento en concavidad de manera gráfica. ¿Listo? Entonces, acá tengo mi función en negro, es f de x. Y en rojo, f'. Entonces, como lo vimos antes, cuando hay un máximo mínimo, o sea que mi tangente va a ser horizontal, acá, acá, y aparentemente acá también. Listo. Entonces mi derivada es igual a 0. Bueno, aquí hay como 2 puntos. No sé muy bien, aparentemente hay 2 puntos. O sea, aquí hay un punto como acá. Luego baja un poquito y vuelve y sube acá. Entonces hay 2. Acá y otro acá. ¿Listo? Y lo mismo que vimos en la clase anterior. Aquí la pendiente es positiva, ¿sí? Voy hacia arriba, entonces positiva. Y si voy hacia así, sería negativa. ¿Listo? Entonces aquí es, todo esto es positivo. La pendiente está acá. Entonces efectivamente esto es positivo, está acá. Aquí bajo, mi pendiente es negativa. Solo miro la pendiente, no miro si está en el eje Y, en la parte positiva o negativa. Solo miro la pendiente. Entonces aquí la pendiente es negativa, entonces va a estar en la parte negativa. Entonces todo esto hasta este punto, que es este. Luego aquí la pendiente es positiva. Positiva. Acá aparentemente baja un poquito y luego sube. Entonces negativa y luego otra vez positiva. ¿Listo? F', lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es derivar la primera derivada. O sea, tenía f' y voy a derivar f' y voy a encontrar f segunda de x. Entonces aquí están pintadas las dos. En rojo seguimos con f'. Y la verde es f segunda. Entonces, como las dos son funciones, pues tienen exactamente lo mismo que hemos visto hasta el día de hoy. Que efectivamente cuando esta función tiene un máximo o un mínimo, o sea acá, tiene otro acá y otro acá, entonces mi función, mi derivada, la derivada de la derivada en este caso, va a ser 0. Aquí voy a tener 0, aquí voy a tener 0 y efectivamente aquí también tengo 0. ¿Listo? Y lo mismo, aquí la pendiente es negativa, entonces mi función es negativa. Mi valor en y es negativo. Entonces, negativo, negativo, negativo hasta acá. Esto es subo, o sea, positivo. Positivo, 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 hasta acá. Aquí baja, entonces negativo, 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 negativo. Y aquí sube, o sea, positivo.
¿Listo? Entonces de una derivada a otra es lo mismo que de nuestra función o de nuestra derivada. ¿Listo? Pendiente 0, cortan 0. Ahora lo que vamos a mirar es qué pasa entre la derivada primera, entre la función y la derivada primera. Eso ya se vuelve más interesante. Entonces esta es f de x y en verde es f segundo de x. ¿Listo? En este caso ya no es lo mismo, ya no es cuestión de pendientes, es otra cosa que vamos a ver ahora. Miren, aquí corta en 0 mi derivada segunda. Aquí cortan 0 y aquí cortan 0. ¿Listo? Si yo hago una rayita, llego a este punto sobre mi función, llego a este punto sobre mi función, aquí llego a este punto sobre mi función. ¿Listo? ¿Qué representan estos puntos en la función? Si miran, acá mi función es cóncava y aquí empiezo a ser convexa y aquí otra vez cóncava y aquí otra vez convexa. Cuando es así, mi función se llama cóncava o, dependiendo del libro, cóncava hacia abajo. Si es así, carita triste, carita feliz, sería convexa o, dependiendo de la literatura, sería cóncava hacia arriba. ¿Listo? Entonces, en este caso, la derivada segunda nos va a decir si mi función es cóncava o convexa. Carita triste, carita feliz. ¿Listo? Entonces, efectivamente, acá es cóncava, o sea, cuando es cóncava es negativo y cuando es convexa es positivo. Entonces aquí mi función, listo, estoy mirando la función, hasta acá es cóncava, o sea, todos los valores hasta acá son negativos. ¿Sí? De aquí a aquí es convexa, o sea, todos los valores de mi derivada segunda en y son positivos. De acá hasta acá es cóncava, o sea, negativos. Y de acá así es convexa, o sea, todos los valores positivos. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, la derivada segunda nos va a dar la concavidad. Y nos da además este punto. Cuando es 0 nos da este punto, este punto y este punto. ¿Este punto qué es? Es si yo pintara a mano una función, aquí soy cóncava, 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 y un momento dado mi muñeca y mi lápiz van a cambiar de sentido. ¿Listo? Y este punto es ese cambio de sentido. Y ese punto se llama punto de inflexión. ¿Listo? Entonces tengo un punto de inflexión acá, que es el cambio, un punto de inflexión acá, que es el cambio, y un punto de inflexión acá, que es el cambio de una concavidad a otra. ¿Listo? Claro, aquí tenía f segunda. Entonces, eso es lo que nos va a dar la derivada segunda. Aquí tengo las tres pintadas. Entonces tengo f de x, tengo f' y finalmente acá f segunda. ¿Listo? Entonces, importante.
Cuando f' es mayor que 0 sobre un intervalo, entonces f es creciente. Si miramos acá, teníamos f, borremos estos colores, que se vea un poquito mejor. Teníamos f, que es esta negra, y f'. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo ahí? Copiamos esta parte. Cuando f' es mayor que 0. F' es mayor que 0, ¿sí? Aquí todo el valor está mayor que 0. Significa que f es creciente, que va así. Efectivamente, acá es menor que 0, es creciente. Cuando f' es menor que 0, todo esto significa que mi función es decreciente, que va hacia abajo. O sea, todo esto. ¿Listo? Importante. Si miramos acá, si f segunda es mayor que 0, o sea, acá, esta parte, por ejemplo, y esta parte, significa que nuestra gráfica es cóncava hacia arriba o convexa. ¿Listo? Efectivamente, mi función de acá a acá es cóncava y de acá a acá es cóncava. Y si f segunda es menor que 0, o sea, esto y esto, significa que mi función es cóncava hacia abajo o cóncava simplemente. O sea, todo esto es negativo, ya que todo esto es cóncava, cara triste, y acá también. Listo, muy importante eso. Perfecto, entonces ya les mando unos ejercicios.